Buenos días, se abre la sesión, pueden tomar asiento. Señoras y señores, conforme lo establece el artículo 521 del Código Orgánico de Tribunales, esta audiencia pública, en que la Corte Suprema se encuentra reunida en pleno, tiene por objeto otorgar el título de abogada o abogado una vez que ustedes, postulantes, presten el juramento de rigor para desempeñar con lealtad y probidad la profesión. Terminada la ceremonia, las nuevas y nuevos profesionales podrán retirar sus diplomas en la oficina de títulos. A continuación, invito a las licenciadas, licenciados y a sus familiares a la ceremonia de juramento, que será recibida por las señoras y señores ministros de la Corte Suprema. El señor secretario del Tribunal procederá a tomar el juramento. Los invito a ponerse de pie. Melanie Fernanda Acuña Cortés. Fabio Sergio Alvarado Guerra. Sergio Hernán Álvarez Gebauer. Francisco Antonio Álvarez Bert. Romina Luz Aranda Gatica. Luis Ignacio Araneda Alarcón. Licenciadas y licenciados, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, juro. María Luisa Bernales Donoso. Jorge Andrés Brauer Gauguin. Magdalena Fernanda Cárcamo Mieres. Valia Paulina Chacón Contreras. Williams Franco Contador Lazo. Lucio Ignacio Cordón Rojas. Licenciadas y licenciados, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, juro. Florencia Sofía Cortés Portaro. Diego Díaz Jarpa. Angie Elizabeth Dinamarca Salazar. Iván Danilo Escalona Cornejo. Jonathan Andrés Fernández García. Alejandra Patricia Fernández Maldonado. Licenciadas y licenciados, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, juro. Camila Javiera Gómez Sepúlveda. María Belén Grimberg Ibarra. Gonzalo Ernesto Gutiérrez Silva. Francisco Andrés Hermosilla Param. Paulina Alejandra Infante Chávez. Javier Ignacio Inostroza Castillo.
Licenciadas y licenciados, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, juro. Juan Pablo Isla Hernández. Valentina Constanza Lizana Germain. Camilo Eduardo Manríquez Bocás. Blanca Eva Matus Matus. Lorena Francisca Miranda Ursúa. Macarena Marcela Morales Gómez. Licenciadas y licenciados, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, juro. Pablo Ignacio Moreno Morales. Goretti Cecilia Murga Velázquez. Víctor Hugo Núñez Holguín. María Sofía Ortúzar Orellana. Mauricio Orlando Pérez González. Karina Andrea Ramírez Vázquez. Licenciadas y licenciados, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, juro. Benjamín Mauricio Rebolledo Zapata. Marcos Antonio Ríos Acosta. Pablo Arturo Rivera Neira. Viviana Trinidad Rojas Munizaga. Ramón Ricardo San Martín Molinet. Elena de las Mercedes Silva Leighton. Francisco José Tapia Porcel. Licenciadas y licenciados, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, juro. Diego Toledo Rutiant. Claudia Andrea Toro Herrera. Daniela Alejandra Valenzuela Salazar. Óscar Andrés Vián Troncoso. Ismael Gonzalo Villalón Bravo. María Jesús Zapico González. Camila Javiera Zúñiga Calderón.
Licenciadas y licenciados, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, juro. Señor presidente, señorías, las licenciadas y los licenciados han prestado juramento. Gracias, señor secretario. Licenciadas y licenciados, en virtud del juramento que han prestado y por reunir los requisitos que señala la ley, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 522 del Código Orgánico de Tribunales, en nombre y representación de la Corte Suprema de Justicia, los declaro legalmente investidos con el título de abogadas o abogados. La Corte Suprema les felicita y les desea buen éxito profesional. El público les puede brindar un merecido aplauso. Los invito a tomar asiento. A continuación, el señor presidente de la Corte Suprema, don Haroldo Brito Cruz, se dirigirá a la audiencia. Señoras ministras y señores ministros de la Corte Suprema, señoras y señores, nuevas abogadas y nuevos abogados, en esta importante ocasión en que la Corte Suprema les ha otorgado el título de abogadas o abogados, voy a compartir con ustedes algunas breves reflexiones acerca del actual reconocimiento de los derechos humanos y del rol de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero antes quiero compartir con ustedes la situación de conformidad que tiene esta Corte y de tranquilidad, luego de que anoche concluyera el proceso de acusación constitucional a 3 de los miembros del tribunal, cuestión que en lo personal, por cierto, también nos alegra y nos reconforta. Yo solo quiero compartir con ustedes esa sensación de tranquilidad institucional y de que conozcan nuestra absoluta convicción en cuanto a la necesidad de siempre defender las autonomías de cada uno de los órganos del Estado y, por cierto, y en particular, la autonomía de este poder jurídico que es el poder jurisdiccional. Muchas gracias a quienes han tenido una preocupación por este tema y les insto a vivir siempre en su condición de abogados que hoy han adquirido, preocupados de esta cuestión. Hace algunas semanas atrás se celebró en Costa Rica el 24º aniversario de la entrada en vigor de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y de la creación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, celebración en la que se invitó al presidente de esta Corte. Nuestro país aprobó esta convención en el año 1991 y a partir de ese momento se sometió también a la jurisdicción internacional de la Corte Interamericana. Sin embargo, no fue hasta el 2001 que las consecuencias de ese hecho se hicieron sentir en el país. En efecto, en aquel año, y con ocasión de la censura previa de la película La Última Tentación de Cristo, el Estado recibió la primera sentencia dictada en su contra por esta Corte Interamericana. Y a mí no me caben dudas que a partir de ese momento en el país es otro. Su decisión no solo incidió en la protección del derecho a la libertad de expresión, sino que también marcó un hito respecto de muchos otros cambios culturales, sociales y legales que se desarrollaron a partir de esta fecha. Es bueno saber que todos los
resoluciones de la Corte Interamericana que han afectado al Estado de Chile han sido cumplidos, lo que importa una completa integración con el sistema internacional de los derechos humanos y las garantías a las personas. No muchos años después de esta primera sentencia fue el turno del derecho de acceso a la justicia, lo que provocó otra serie de avances encaminados a garantizar este derecho y el respeto de las garantías judiciales que la Convención consagra. En efecto, la Corte Interamericana se pronunció constatando la responsabilidad del Estado como consecuencia de la aplicación de normativa interna y la adopción de prácticas contrarias a las disposiciones de la Convención y de otros tratados internacionales de derechos humanos. Me refiero a las sentencias importantísimas de los casos Almonacid Arellano, García Lucero y Maldonado Vargas, relacionadas con graves crímenes contra los derechos humanos ocurridos en dictadura, cuyas víctimas se fueron limitadas para acceder al sistema de justicia y a la reparación por parte del Estado. En ellos, la Corte Interamericana se pronunció señalando que la aplicación de leyes de autoamnistía y la declaración de prescripción de crímenes de lesa humanidad vulneran la garantía de protección judicial consagrada en los artículos 8 y 25 del Pacto de San José de Costa Rica. Respondiendo a estos criterios jurisprudenciales, los tribunales nacionales han asumido una posición sostenida y uniforme en cuanto a dejar de aplicar el Decreto Ley 2191 de amnistía, declarando que en sus sentencias la imprescriptibilidad penal y, aunque no de manera unánime, la de la responsabilidad civil derivada de los crímenes de lesa humanidad ocurridos en dictadura, lo que ha contribuido a extender la sanción a los responsables de estos graves delitos y a la reparación de las víctimas. Adicionalmente, el Poder Judicial ha adoptado otras acciones para evitar que estas violaciones de derechos humanos queden impunes. Entre estas medidas se destacan la designación de ministros integrantes de tribunales de alzada para abocarse a investigar y fallar en este tipo de causas. Esta decisión ha significado un tremendo esfuerzo personal para ellos y para el sistema, pues significa unas largas dedicaciones exclusivas, pero han producido ellas muchísimos resultados. En el mismo sentido, en 2014, se creó la Unidad de Coordinación Nacional de Causas sobre Violaciones a Derechos Humanos, que se ocupa del registro, de las estadísticas y sistematización de estos casos. Esta unidad se encuentra permanentemente a cargo de un ministro de esta Corte y ha generado todas las decisiones de gestión determinantes de los avances en esta clase de procesos. A consecuencia de estas medidas, se ha producido un aumento en los casos de este tipo que han logrado ser conocidos y resueltos por los tribunales, lo que también ha significado un aumento en el número de condenas efectivas de estos delitos. En este sentido, el último informe anual del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, correspondiente al año 2017, publicado a comienzos de este año, precisó que la Corte Suprema, entre julio de 2016 y junio de 2017, dictó 59 sentencias y 212 condenas respecto de este tipo de crímenes. Este panorama permite afirmar que, en general, la mayor difusión y aplicación del derecho internacional de los derechos humanos, en especial de la Convención Americana de Derechos Humanos y la labor de la Corte Interamericana, han influido de manera significativa en la mayor protección y efectivación de los derechos que estos instrumentos consagran, en un contexto histórico de transición hacia la construcción de un Estado más democrático y respetuoso de las dignidades y los derechos humanos de todos sus habitantes. La aplicación del principio de convencionalidad por parte de los tribunales nacionales y el diálogo jurisprudencial promovido por la Corte a nivel regional ha llevado a que sea replanteada la forma en que se administra justicia y se protegen los derechos de las personas que habitan el país. También, por cierto, y de manera muy significativa, se advierte una notable sujeción espontánea de los tribunales
a esta clase de contenidos, la que ha alcanzado desde luego esta propia Corte, que ha experimentado una interesante evolución con una tendencia creciente a aplicar directamente normas de derecho internacional de los derechos humanos. Todo ello en línea con lo que dispone nuestra Constitución Política de la República en su artículo 5º, inciso 2. Apreciadas nuevas abogadas y nuevos abogados, he querido compartir estos comentarios a propósito de su juramento, por cuanto pese a los importantes avances a los que he hecho referencia, el objetivo de cumplir plenamente con las disposiciones de la Convención e incorporar los criterios adoptados por la Corte Interamericana en torno a la protección del derecho de acceso a la justicia nos sigue planteando grandes desafíos. Entre estos se encuentran la formación y capacitación permanente en derechos humanos de abogados y funcionarios judiciales. Especialmente, creo yo, debe incorporarse en la educación escolar la enseñanza de principios de esta clase. Es una cuestión cultural la que tiene que ser perseguida. Parece ser conveniente esclarecer constitucionalmente la jerarquía de los instrumentos internacionales de derechos humanos y también persistir en el debate acerca de la extensión y aplicación que debe darse al principio de convencionalidad. Medidas que en todo caso habrán de contribuir a fortalecer la mayor protección de los derechos humanos y fundamentales de las personas. La constatación de estos desafíos requiere de una fuerte respuesta activa, no solo del Poder Judicial, sino del Estado, esto es, del Legislativo y la Administración, de las instituciones académicas, de las organizaciones de la sociedad civil y, por cierto, también de ustedes, nuevas abogadas y nuevos abogados, y de todos quienes conforman esta sociedad democrática, siempre en continuo debate, desarrollo y fortalecimiento. Los felicito nuevamente por el título que han obtenido y les deseo el mayor de los éxitos profesionales. Muchas gracias. Habiéndose cumplido con el objetivo de la audiencia, se le pone término. Gracias. Estimados colegas, felicitaciones, que disfruten su celebración. Será hasta pronto.